señal analógico. ¿Cómo transferir una señal que tenemos en banda base, la banda base acotada de audio, de video, de lo que fuera, cómo trasladarla o llevarla a otra frecuencia superior dentro del espectro de frecuencia y a la que llamamos portadora? Es decir, esa va a ser la señal, mejor dicho, la frecuencia pura que va a llevar nuestros datos del transmisor al receptor. Entonces hoy vamos a tratar de ver y de entender lo que es la modulación analógica, y lo vamos a hacer con las mismas filminas que dio el 3K1 ayer, antes de ayer, con Miralles. ¿Vos estuviste en esa clase, Leo? Estuve, pero de espectador nomás. Él se pone a hablar mucho, ¿viste? Ya ni me pude presentar, nada. Es muy hablador el negro Miralles. Sí, aparte yo me había quedado un rato en la sala nuestra por las dudas que algún colgado se olvide de haber leído o le haya llegado tarde el dato de que la clase le iba a dar Fernando. Claro. Yo llegué tarde y ya estaba arrancada la clase y dije, nada, no lo voy a poner a interrumpir, ¿viste? Entonces dejé que fluya, ¿no? Pero sí, estuve en la clase. Digo. Está bien. Estás grabando esta clase, ¿no? Sí, ya está grabando. Ya. Bueno, porque Miralles quiere que la subamos a la autogestión para que lo tengan los chicos, no al libro de tema. A la autogestión, bueno. Sí. Dale. Yo de último te paso el link y vemos cómo lo subimos. Sí, con que la suba a la autogestión yo después la veo ahí. Dale. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, vamos a empezar a ver eso y analizarlo. Como siempre les digo, preguntan, me paran, preguntan, porque es importante que entendamos de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de modulación. Vamos a hablar de modulación AM, o sea, de amplitud modulada, y de FM, o sea, frecuencia modulada, y los ejemplos que vamos a dar van a estar referidos a lo más común que tenemos en AM y en FM, que son, que es el broadcasting, o las radios, que escuchamos todo en AM y en FM. Hay bastantes cuestiones matemáticas, pero son simples, las van a poder entender. Y van a tener una idea clara de por qué modulamos y a qué señales nos estamos refiriendo. Ahí va. Bien. Ahí tenemos, modulación analógica. Tenemos unos ejemplos de unas señales que están ahí. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros tenemos, siempre dijimos, el sistema de comunicaciones, el sistema, no el servicio, el sistema. La fuente, el transmisor, la señal transmitida, la SDT, la señal recibida, el ruido, noise de T, que siempre se suma dentro del canal, que es aditivo, el receptor y el mensaje. Esto ya lo sabemos, lo hemos visto varias veces, o sea que no podemos tener ninguna duda sobre esto, ¿sí? Acá tenemos lo que pueden ser una fuente analógica, esta señal, o una fuente digital, esta que tenemos acá, ceros y unos. Fuente analógica, fuente digital, eso es lo que llamamos MDT, el procesamiento de señales que tenemos que hacer dentro del transmisor, ya sea analógico o digital, el circuito de portadora, es decir, dónde vamos a poner, dónde vamos a subir esas señales, y la transmisión a través de un canal analógico o de un canal digital. Nuestro estudio hoy va a estar exclusivamente basado en una fuente analógica, todo el procesamiento, el transmisor analógico, la portadora analógica y el canal analógico. Lo que es digital lo vamos a ver en la otra clase.
Entonces, nosotros tenemos una fuente digital que puede tener esta forma, los datos, ¿sí? Esta o esta, y que para a los fines del procesamiento de señales nosotros vamos a utilizar algunos de estos códigos de línea, que ya los vamos a ver también. Procesamos la señal, el circuito de portadora, el canal digital, si esto fuera digital, porque acá tenemos señales digitales. Y esta imagen que tenemos acá, es sobre este eje tenemos frecuencias, o sea que esto sería un espectro de frecuencias que nos muestra la ocupación dentro del espectro de las frecuencias que nosotros estamos procesando o utilizando para poder hacer esta transmisión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta acá? Bueno. Esto que tenemos acá es un poco conceptual de lo que serían los distintos circuitos que nos permiten generar este tipo de señales. Si yo tengo un circuito donde tengo una fuente, una resistencia, un capacitor, si yo conecto esta fuente, a través de esta resistencia se va a cargar este capacitor al valor de capacitancia que tenga, y la salida va a ser esta. Va a tener un cierto nivel de tensión y después va a ir cayendo en función de ¿qué? De la descarga de este capacitor sobre el valor resistivo que tenemos ahí. Esto sería, como dice ahí, un filtro pasa abajo, es decir, me deja pasar las señales desde 0 hasta el valor donde esta curva caiga a menos 3 dB, es decir, a la mitad de la señal original. A la mitad de la señal original es el límite de corte del filtro pasa abajo. Si utilizáramos un filtro pasabanda, donde ya tenemos dos resistencias y dos capacitores en este circuito, la salida medida acá nos va a dar una curva de este tipo. Es decir, pasabanda. ¿Por qué pasabanda? Porque pasa desde acá hasta acá. Todo lo demás, para abajo y para arriba de estas frecuencias, no pasa. Filtro pasabanda. Esto tenemos que saberlo porque ya vamos a ver dónde lo usamos. Entonces, tenemos una señal analógica, procesamiento de señales, un transmisor analógico, el circuito de portadora, que esto puede ser una frecuencia que usemos de portadora, y un canal analógico, que puede ser una señal inalámbrica, donde tenemos un ancho de banda de amplitud modulada de 10 kHz y un ancho de banda de frecuencia modulada de 200 kHz. ¿Sí? En este caso, este grafiquito que nos da el ancho de banda del canal telefónico, de 300 a 3400, aunque nosotros dijimos que usábamos normalmente de 0 a 4 kHz, o lo tomábamos como límite del ancho de banda de los circuitos telefónicos. Límite. Y acá tendríamos lo que sería una distribución por cable, una distribución por cable, que esto tiene límites en función de la distancia, ¿sí? En función de la distancia y la calidad de la transmisión. Si bien este canal telefónico se transmite sin ningún problema a través de las líneas telefónicas, todos lo sabemos, porque donde hay teléfono fijo, este es el sistema de transmisión, este tipo de cables. Y en función de esta distancia a la central telefónica, es que nosotros podemos tener internet de banda ancha o ADSL, ¿sí? Siempre y cuando estas distancias sean respetadas con respecto a la central telefónica, el último cuarto de milla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En función del ruido y la atenuación de la señal. ¿Pregunta acá? Ahora está claro, creo. ¿Hay alguien en esta sala o no hay nadie? No, profe, está todo claro. Bueno. Todo claro, profe.
Perfecto, no se olviden que después les voy a hacer preguntas sobre esto. Muy bien, vamos a ver ahora, procesamiento de señales. Tenemos el transmisor que puede trabajar en forma analógica o en forma digital, el circuito de portadora, que es el que vimos anteriormente, donde estaba esto, acá tendríamos la frecuencia de portadora, el canal analógico y el canal digital. Acá hemos pintado el procesamiento de una señal analógica, MDT, se convierte en función del circuito de portadora en una frecuencia portadora con la información sumada que se entrega al canal analógico. Por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo del canal telefónico, tenemos datos analógicos, ondas sonoras de voz, que pueden tomar cualquier forma, pero siguen siendo señales analógicas, porque son señales continuas en el tiempo y que pueden tomar infinitos valores dentro de la escala de valores con la que estemos trabajando. Inicialmente, lo que nosotros hacemos es hablar, y ese hablar se convierte, ese hablar que son ondas sonoras de presión de aire, cuando llegan al micrófono se convierten en señales eléctricas, pero del mismo tipo, analógicas, es decir, la salida del micrófono presenta una característica de tensión análoga a la característica de presión de la voz. Y eso se transmite tal cual está, como señales analógicas de tensión. El uso más eficiente del ancho de banda en medios guiados y no guiados es la multiplexación de señales. Todas estas señales están en el mismo ancho de banda, entre 0 y 4 kHz, 0 y 4, 0 y 4. ¿El modulador qué hace? Lo lleva a frecuencias distintas. Esos 0 y 4 los pone en 20 kHz a 24 kHz. El que sigue entre 24 y 28 y el otro entre 28 y 32. Lo suma, hay un circuito sumador, y lo que transmitimos es un ancho de banda de entre 20 y 32 kHz, o sea, 12 kHz, donde tenemos las tres señales de audio. Esto es multiplexación, que también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea que ahora lo estamos dando como una referencia. Entonces, si yo tengo este espectro de frecuencia, este es el espectro de frecuencia, este valor acá es amplitud de la señal y va cayendo en función de la frecuencia. Tengo los portadores, los moduladores de señal, la sumatoria y la transmisión. ¿Dónde va la transmisión? Desplazados en frecuencia. Podemos poner la cantidad de canales que ustedes quieran. Cuando hablemos de PCM, modulación de pulsos codificados, no lo dimos todavía, ¿no? No. Vamos a ver que nosotros podemos poner en esto, acá, en este espectro de frecuencia o en este indicador de frecuencias, hasta 32 canales de voz digitales. Profe, Entonces, eso sería lo mismo que... Disculpe. sí. No, que si ese gráfico que vimos recién sería el mismo que el de las casitas, nada más que con los gráficos de o sea, los gráficos de las frecuencias y la amplitud, ¿no? Exactamente, el gráfico de las casitas estas, como decimos. Bueno, sí, nada. Esto es lo que decimos, entre 0 y una frecuencia 0, o sea que acá hay continua, esto va creciendo y va cayendo hasta el valor 4. Esta casita que está acá es lo mismo que tenemos acá, nada más que acá lo estamos viendo desde el punto de vista del espectro. Todo esto sombreado son todas las frecuencias que intervienen para formar la famosa casita esa entre 0 y 4 kHz, ¿sí? Todo esto son frecuencias. No se olviden que en el espectro de frecuencia acá lo que tenemos son rayitas, ¿sí? Rayitas, posiciones de frecuencia con respecto a una amplitud determinada. Entonces a eso le llamamos subcarrier. Carrier, ¿qué es carrier en inglés? Carrier. A ver, los que saben inglés. En este caso sería como portador. Sí, pero ¿qué significa carrier? Como el que lleva, el que traslada. Claro, carrier es acarreo, digamos. Acarreo. Carrier.
Sí, cuando nosotros, en realidad, cuando modulamos, olvidémonos de estas otras dos, consideremos esta sola. Tengo este espectro, lo meto en un transmisor, me olvido del sumador porque tengo una sola, y obtengo esto. Fíjense que acá este grafiquito del espectro es distinto de este. ¿Por qué? Porque este arrancaba de 0 a 4. ¿Se acuerdan? Acá está, de 0 a 4. Mientras que en este caso nosotros hemos hecho una traslación de frecuencia, estamos ocupando un determinado ancho de banda, pero nos despegamos del 0. Quiere decir que esto me viene bastante más arriba en el dominio de las frecuencias, con lo cual seguramente tengo una frecuencia mucho más alta que 4 kHz. Es decir, ahí estaría modulando o haciendo un acarreo o un traslado de esa banda base a un nivel de frecuencia más alto para poderla transmitir. Después, si yo sumo canales y todo lo demás, lo puedo hacer. Los voy acomodando en las distintas frecuencias, le doy una frecuencia de portador a cada uno y transmito varios. Los ejemplos están dados sobre telefonía porque, digamos, el ancho de banda base de los 4 kHz telefónicos, si bien cuando nosotros hacemos llamadas dentro de la misma central, o sea, a un número de la misma característica del mío, no tengo ese problema porque entro, me conmuto en la central y salgo. Pero si yo estoy tomando líneas troncales, estoy saliendo a través de un link, en telefonía se llaman troncales, en redes, en todo lo demás se llaman link o enlaces, ahí no hay forma de que yo tenga una línea por cada uno de los que quieren hablar a otro, supongamos que llamo de acá a Altagracia. No soy el único que está llamando de acá a Altagracia, puede haber cientos de personas llamando a Altagracia. Entonces, ¿qué tendría que tener? 100 pares por uno por cada uno de los que quiere comunicarse. No sirve eso. Entonces, ¿qué hago? Los desplazo en frecuencia todos, los corro como está en esta imagen, meto todos en un mismo canal con distintas portadoras y cuando lleguen al destino, lo que vamos a hacer es ir sacando las portadoras para tener este ancho de banda, que es el ancho de banda de la señal. Esto es la señal ya, ¿sí? La suma de todos estos 4 kHz me va a dar el ancho de banda B que yo necesito para transmitir todas estas señales. ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? Diga. Sí, supongamos que vos llamás a un 0810, ¿sí? Te va a atender un robot. O sea, cuando llegue tu señal te va a atender un robot. El robot te va a dar todas las opciones. Marque 1 si no quiere ir más a comunicaciones, marque 2 si no le gusta el profe. Todas las opciones que te da. Si yo llamo también, me va a atender otro robot. ¿Por qué? Porque las van a ir derivando una atrás de otra, todas las llamadas, hasta que se sature, suponete que tenga 10 entradas, y ahí te va a decir el destino, el que esté, intenta comunicarse, se encuentra ocupado en este momento, llame a otro día. Pero también tenemos multiplexación ahí, también tenemos una serie de canales metidos en todo eso. ¿Sí? Los medios no guiados. Las dimensiones de las antenas son más eficientes en el sentido de que para cada frecuencia tenemos un tipo de antena. Hoy ustedes pueden conectar DirecTV y están recibiendo una señal de satélite, ¿sí? De una frecuencia muy alta y con una antenita de un diámetro de 60 centímetros. ¿Sí? Mientras que una antena satelital de sistemas de emisión y recepción de satélite, como puede ser si alguien anduvo por Bosque Alegre y vio las estaciones terrenas de Bosque Alegre al frente del observatorio, van a ver que son antenas gigantescas, ¿sí? O en la CONAE, acá ¿cómo se llama?
Falda del Cañete. No sé si Falda del Cañete o Falda del Carmen, creo que es Falda del No, Cañete. no, es Cañete porque es antes. Bueno, las antenas que tenemos ahí, que hacen el seguimiento de los satélites, sobre todo de los satélites argentinos, los que tenemos dando vueltas, los SAOCOM, que son satélites de órbita baja, o sea que están girando alrededor de la Tierra, no como los de ARSAT, que están en órbitas estacionarias, 37.000 kilómetros, estos están en órbita más baja y giran permanentemente. Entonces esas antenas grandotas se acuestan, lo enlazan al satélite cuando aparece en el horizonte, lo siguen todo el recorrido hasta que caen del otro lado del horizonte. O sea, generalmente salen de norte a sur, creo que están pasando algunos, y pasan sobre todo el territorio americano. Esas antenas son muy grandes, pero cuando tenemos señales de voz, señales relativamente chicas, de poca frecuencia, ¿sí? ¿Qué pasaría, dice, si una señal de voz se transmitiera en su frecuencia original, en la banda de 4 kHz? Bueno, acá tenemos el micrófono, tenemos la señal, tenemos una antena. Lambda, ¿qué era lambda? La longitud de onda. La longitud de onda. Generalmente las antenas se diseñan para una longitud de onda de la mitad del largo de lambda o de un cuarto de lambda. Si para transmitir un tono de voz de 3 kHz generaría un lambda de 100 kilómetros, se necesitaría tener una antena de 50 kilómetros de longitud. ¿Se dan cuenta? Para poder transmitir eso. 50 kilómetros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar un lambda más chico. ¿Sí? Para hacer eso, vamos al espectro de frecuencias, y decimos, bueno, esto ya está normalizado, es decir, nadie puede escapar de esto, porque el Estado controla el espectro de frecuencia. Entonces decimos, vamos a dar este ancho de banda para la transmisión de radios AM. 106 bandas posibles de 10 kHz de ancho entre los 540 y 1600 kHz. Es decir, ustedes pueden tener una portadora de radio en cualquiera de estas frecuencias, entre 540 y 1600 kHz. Si nos fijamos, tenemos, por ejemplo, Radio Nacional en 580 kHz, LB3 en 700 kHz, y el extremo de la banda tenemos Radio Sucesos, creo que es, corríjanme si me equivoco, 1400 y algo. Pero con un ancho de banda de 10 kHz, así que podemos transmitir señales un poquito más altas que lo que hablamos de señales telefónicas. Mientras que si nos vamos a la frecuencia de FM, donde ya estamos en megahertz, ¿sí? Entre 88 y 108 megahertz, cualquiera que tenga una radio FM va a ver que estamos entre 88 y 108, que me permite 100 bandas, pero de 200 kHz. En vez de 10 kHz, 200 kHz. ¿Qué ventaja tiene esto? A ver, ¿quién me sabe decir entre transmitir 10 kHz y entre transmitir 200 kHz? ¿Nadie sabe? Nadie sabe sacar el mute del programa. Si yo puedo transmitir hasta 200 kHz, tengo un ancho de banda bastante más grande que los 4 kHz de voz, o bastante más grande que los 10 kHz que me ofrece una estación AM. Por eso en las FM pueden transmitir música de alta fidelidad, datos, ustedes están escuchando una canción y le va a aparecer qué canción es, quién es el intérprete, todo dentro del mismo canal. Música en estéreo, es decir, dos salidas distintas.
sonido envolvente, todo eso me permite. Perdón. Por eso es que las AM normalmente son solamente hablan y las FM, bueno, a veces ponen música, te ponen más cosas. ¿Puede ser por eso? Sí, la AM también te pasa música, pero no te Sí, pasa pero música no. de alta fidelidad. Y el origen, la génesis de cada una es distinta. Es decir, las AM sí nacieron como para transmitir información, para mantenerte ocupado, alegre, qué sé yo. Mientras que la FM tuvieron otro fin, que era justamente la transmisión de música en alta fidelidad. ¿Sí? Así que esa es la ventaja de las FM. La desventaja es que AM cubre un rango dinámico mucho más grande en superficie que las FM, que no alcanzan más allá de los 30 kilómetros, ya perdemos la relación de lo que es una señal de FM. Entonces, Una pregunta, profe. diga, volvemos. No entendí, digamos, lo de que si tenemos una longitud de onda de 100 kilómetros hace falta una antena de 50 kilómetros. ¿Qué conclusión llegamos a eso en la radio AM, FM? Bueno, mira, acá tenés, esto que tenemos acá, estas dos barritas, representan un dipolo, una antena que se llama dipolo. ¿Por qué? Porque tenemos un polo acá y un polo acá. ¿Sí? Y estas antenas son los radiantes, los que van a radiar, los que van a generar las ondas electromagnéticas en función de la señal que reciban. Desde el punto de vista electrónico, para tener nosotros un dipolo eficiente, necesitamos que ese dipolo tenga la longitud de lambda sobre 2. De lambda sobre 2. ¿Está bien? Entonces, si el lambda para una señal de 3 kHz es de 100 kilómetros, ¿sí? Lambda sobre 2 van a ser 50 kilómetros. Mientras que si nosotros nos vamos acá, donde estamos en el orden de los megahertz, esta lambda va a ser chiquita, va a ser del orden de algunos centímetros. Por lo tanto, esto no va a ser tan grande. Fíjense, TV, esta banda está reservada para televisión en very high frequency, en canales 2 al 5. ¿Sí? Canales 2 al 5. Las antenas de televisión para esa frecuencia no tienen más de 30 centímetros el dipolo central. Una antena tipo Yagi, ¿sí? Que tiene un arquito de aluminio doblado y después tiene un montón de barritas hacia adelante. Esas barritas son direccionadoras de la señal, que en realidad llega a la barrita doblada, esa que tenemos, en un circulito aplastado, que es la salida o la receptora, el dipolo de recepción. No tiene más de 30 centímetros. ¿Se dan cuenta? Porque todo está atado a la longitud de onda. Mientras mayor sea la frecuencia, menor es, claro, la longitud de onda. Claro, exactamente. A ver, yo Por les eso, pregunto. sí. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las antenas más grandes? ¿Las de la radio AM o las de la radio FM? Y las de En AM, la de radio la AM. ¿Mm? Muy bien, porque tienen una amplitud más, una longitud de onda más grande, Más corta, más corta. más cortita. ¿Sí? Por eso también la Aparte, AM tiene más rango, ¿más rango en qué sentido? más espacio, más radio en el que puede transmitir, por decirlo. No, las antenas de transmisión de estos sistemas son omnidireccionales. ¿Qué significa eso? Que emiten en todas las direcciones. ¿Sí? Es un punto que irradia señal en los 360 grados de la antena. En AM, si bien dijimos que AM cubre rangos mucho más grandes en longitud que las FM, esto pueden llegar a
a centenares de kilómetros. Yo he hecho la prueba, puse LB3, salí de Córdoba, me iba a Santa Fe, y pasando San Francisco más allá todavía escuchaba la AM de Córdoba, sin ningún problema. He estado en Santiago del Estero, en Salta, y escuchaba la porquería esta del pobre Mario Pereira. Mientras que las FM, dije, no superan los 30 kilómetros de diámetro, 30, 40 kilómetros máximo, de cobertura. ¿Y eso por qué? Porque la señal de FM es una señal que se transmite o se propaga, mejor dicho, en línea recta. Es decir, que si yo tengo una antena acá, la propagación va a ser en línea recta. Pasa de largo la curvatura de la Tierra y se va al espacio. Y la curvatura de la Tierra empieza a tener incidencia a partir de los 40, 50 kilómetros. A partir de los 50 kilómetros ya incide la curvatura de la Tierra, el factor K para todos los desarrollos, y pierdo señal, salvo que tenga una antena de 500 metros de altura que pueda captar esa señal. ¿No tiene que ver también con la longitud de onda? Perdón. ¿Y qué desventaja tiene la AM? Porque yo veo que también hay radios FM y por ahí es más preferible usar la AM. ¿Alguna desventaja tiene que tener la AM, no es cierto? ¿Una ventaja? No, desventaja. No, O sea, no. ¿qué Ya le sería dijimos. desventaja con respecto al FM? No, ya hablamos de eso, el ¿Ya ancho de hablamos? banda. Ah, listo. El ancho de banda es mucho más chico, entonces la cantidad de información que vos podés transmitir es mucho más chica. En FM podemos transmitir en estéreo de alta fidelidad y encima podemos estar recibiendo notificaciones de quién es el cantante, del tiempo, del estado de la ruta, todo eso transmitido dentro del mismo ancho de banda que me permite la FM. Sí, señor. Hay un solo organismo que te otorga la licencia. Vos decís, tengo mucha guita, me voy a poner una radio AM. Muy bien. Entonces, cursás al ENACOM la solicitud de quiero una radio AM. Muy bien. Usted tiene en Córdoba la frecuencia disponible de 800 no, porque está... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Le vamos a dar 950 kilohertz para que emita su radio. Pero eso tenés que pagarlo, ¿sí? Te lo cobra el Estado. Vos sos el concesionario de ese ancho de banda. Te dice, ponga, usted pone y se hace cargo de ese nivel. Como es AM, te van a fijar también el nivel de potencia máxima que podés poner en antena, que en el caso de los AM es del orden de los 50 kilovatios, 50.000 vatios en antena, salvo la Radio Nacional que le permiten hasta 100 kilovatios. Radio Nacional tiene esa ventaja, 100 kilovatios. Nosotros 50 kilovatios. Entonces nosotros estamos autorizados para transmitir ahí. ¿Está bien? Sí puede, en función de que te van a decir, bueno, el rango de cobertura de tu radio con los 50 kilovatios que vas a poner en la antena es de 400 kilómetros cuadrados. Pasando los 400 kilómetros, la señal se empieza a degradar, empieza a caer, aunque se puede escuchar. Y ahí sí ya le pueden permitir a otro que use tu misma frecuencia. Le van a dar los 950, pero no que se solapen los radios de cobertura, ¿sí? En FM igual, en FM, como el radio de cobertura es muy chiquito, te van a dar a lo mejor la misma frecuencia que tenés en Córdoba, te la dan en Río Cuarto o en, no sé, en Carlos Paz o en algún otro lado, porque ya tu señal ahí ya murió. Entonces le van a dar a otro. En lo que es, por ejemplo, la telefonía celular ocupa un determinado ancho de banda en el espectro,
¿sí? Está en esta zona, por acá, creo. ¿Qué pasa con la telefonía celular? Ahora estamos hablando del 5G, ¿sí? Entonces, Claro quiere empezar a trabajar con 5G. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que licitar en el gobierno un ancho de banda para poder transmitir en 5G. Hace unos años atrás, no hace mucho, 3, 4 años atrás creo, se licitó el ancho de banda para transmitir en 4G, la tecnología que hoy estamos usando, 4G. Se licitó, cada una de las compañías pagó 100, 200 millones de dólares y se quedó con ese ancho de banda. Concesionado por el Estado, no se lo venden, no se lo regalan ni se lo dan. Te lo concesiona, toma, úsalo, pero no es tuyo, es del Estado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, cuando yo era estudiante en la tecnológica, aunque no lo crean, fui alumno, como ustedes, en electrónica, hicimos un día un práctico una radio de FM. 4 o 5 circuitos integrados, un micrófono, hacer una radio de FM. Fuimos al patio, pusimos, desplegamos una antena y empezamos a transmitir ahí, nos reíamos, mandábamos mensajes, poníamos música, todo fantástico. Resulta que no nos dimos cuenta y los profes no nos dijeron nada, que donde hoy está la ampliación de las aulas nuevas, ahí había una estación de rastreo de señales de la policía de la provincia. ¿Sí? Entonces los tipos descubrieron que había alguien transmitiendo en una banda no autorizada. Nos cayeron a la facultad. Bueno, es un práctico, estamos jugando. Apaguen todo, rajen de acá, chao. En esa época vos podías poner una radio, porque recién empezaba el sistema de FM, y estabas transmitiendo ilegal, es decir, sin los permisos correspondientes. Después se armaron tantas radios así legales que las fueron legalizando de a poco, le fueron concesionando las bandas para que transmitan. Hoy no se puede hacer sin autorización. También pasa algo muy parecido. No sé si alguna vez vieron cuando se podía ir a la facultad, esa pelota de fútbol que está atrás del laboratorio de sistemas, sería, que es una estación meteorológica, por si alguno no sabía. Y bueno, esas estaciones trabajan también en una banda de frecuencia que es la misma, o bueno, es parte nomás de cómo trabajan también los access point, el Wi-Fi, ¿no? De 5 GHz. No recuerdo muy bien qué bandas utiliza la estación, pero son un par de bandas dentro del rango completo de los 5 GHz que puede utilizar los access point que funcionan en esas bandas. Así que no, han ido al laboratorio, han ido a los vecinos de la zona, todo, para decirles que configuren los access point, utilicen las bandas que no interfieren con el trabajo de la estación, porque justamente también tienen interferencias. Esto es un tema que esté justo en el medio, en el medio de la ciudad, pero bueno, está ahí, así que también uno no lo hace de pecador también, de decir, estoy echando moco, pero bueno, hay que tener en cuenta también ese tipo de cosas que uno lo va aprendiendo a medida que bueno, se te instala una estación ahí al lado de la facultad y bueno, tenés que tenerlo en cuenta. Sí, pero está autorizada la frecuencia del Sí, radar. sí, por Está supuesto. autorizada. Lo que pasa es que muchas veces los access point se ponen porque hay bandas de frecuencias dentro de ese rango que son libres, que vos no necesitas pedir autorización. Y a veces se chocan, se interfieren unas con otras. Claro, el problema es en realidad que la estación está al lado de la universidad y al lado de la ciudad, digamos, de los barrios y todo. Pero los dos están permitidos, digamos. Sí. La de la estación como el Wi-Fi. Sí,
calculá que ese radar abarca 400 kilómetros cuadrados. Ah, no. 400 kilómetros cuadrados. Mira vos. O sea que es grande la señal. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo modulamos? Profe, disculpe, Diga. antes de que siga avanzando, yo tengo la misma pregunta que hizo Giovanna en el chat, que sería, ¿cómo se propaga la M si no es en línea recta como el FM? Se propaga, lo que pasa es que la AM tiene rebotes en las capas atmosféricas, entonces va rebotando en la atmósfera y va circunvalando la Tierra, se va desplazando, sale, choca en las nubecillas, vuelve, choca en las nubecitas, vuelve, ¿tá? Mientras que la FM no, línea recta. Por eso las señales de onda corta, por ejemplo, si ustedes quieren jugar y tienen algún viejo receptor de radio, de eso, de un Tonomac de 5 bandas, y ponen bandas de onda corta, y pueden escuchar radios de Alemania, de cualquier parte de Europa. Antes sabíamos jugar con eso, cuando no teníamos televisión, o había televisión, pero de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, un solo canal. Estamos hablando del año 70 y pico. Jugábamos con la radio a la noche, a escuchar, a ver quién escuchaba. O como hacen los radioaficionados. En radioaficionados ya no está tan de moda, pero en su época los radioaficionados transmitían en las bandas de 40 metros. Hablaban de metros, no hablaban de megahertz. En la banda de 40 metros. ¿Y cuál era el objetivo de un radioaficionado? Más allá de colaborar cuando había catástrofes o problemas con sus equipos, era conseguir la mayor cantidad de tarjetas posibles de otros radioaficionados. Vos te contactabas con un radioaficionado de España, hablabas, estamos hablando de Córdoba contra España, hablabas con ese radioaficionado y después te cruzaban las tarjetitas. La licencia mía, no me acuerdo, era LUH, no me acuerdo. Entonces nos mandamos tarjetitas y teníamos muchos contactos con distintos radioaficionados en todo el mundo. Y estamos hablando de ondas cortas, pero del orden de los megahertz. ¿Sí? ¿Se entendió por qué las distintas propagaciones? Sí, profe. Bien. ¿Cómo modulamos? Lo que tenemos acá a la izquierda, la FDT, es la señal analógica. La banda base de la señal analógica, que la vamos a llamar moduladora. Esta va a ser la que va a modular. ¿A quién? A esta señal, que es la señal portadora. ¿Sí? La señal portadora, como vemos, tiene una frecuencia mucho más alta que la señal moduladora. Eso, los dos entran al modulador. ¿Y qué tenemos? Esta salida. Amplitud modulada, ¿sí? Y frecuencia modulada. Acá las metimos las dos juntas. Fíjense que tienen distintas ondas. La amplitud modulada, lo que estamos variando, como se ve acá, es la amplitud. ¿Esta amplitud cuál es? La de esta señal. Esto mismo es lo que tengo por encima y por debajo. Cuando modulo, me aparece una doble banda lateral. Si ustedes ven esto, van a ver que hay la misma señal arriba que abajo. Una doble banda lateral cuando hacemos la modulación. Y lo que queda al medio es la frecuencia de la portadora. En el caso de la frecuencia modulada, la amplitud es la misma. No variamos amplitud. La amplitud se mantiene estable. ¿Qué es lo que varía en función de la señal moduladora? La frecuencia de la portadora. Frecuencia más grande, frecuencia más chica, frecuencia más grande, frecuencia más chica. Esto es lo que nos da esa curvita. Es decir, en este caso, en el caso rojo, que sería la amplitud modulada, lo que variamos es la amplitud manteniendo el seno de omega t más la fase constante. Y en frecuencia modulada, esto se mantiene constante y lo que modificamos es el seno de omega t, es decir, la frecuencia.
Como esta es la señal moduladora, esto es lo que nosotros transmitimos. ¿Está bien? Esto o esto. AM y FM. ¿Sí? Esto en el dominio del tiempo. O sea que acá abajo hay T, tiempo. Pregunten acá a ver si estamos entendiendo esto. Constante. Bueno, si vos te fijás en esta expresión P de T, la portadora es A de P por el seno de omega P por T más tita. ¿Está bien? Tita de P. ¿Esto qué significa? Amplitud, frecuencia y fase. ¿Está claro? Amplitud, frecuencia y fase. Yo puedo modificar cualquiera de estos tres valores de la portadora en función de la señal que tengo acá, la moduladora. Si modifico la amplitud, este valor de amplitud, que en cualquier señal periódica, constante, es siempre la misma, la voy a modificar en este sentido. Ven que la amplitud cambia en función de la señal, la f de t. O sea, esto sería A de P por F de T. ¿Está bien? Cambia de esta forma. Mientras que si lo que variamos es la frecuencia, la amplitud la vamos a mantener constante. Acá se ve que la amplitud es siempre la misma. No se modifica la amplitud. ¿Qué se modifica? La frecuencia. Entonces acá va a ser omega P por F de T. Las variaciones de la f de t se van a reflejar en la frecuencia y no en la amplitud. ¿Tá? Y si lo hiciéramos modificando los valores de fase, mantendríamos la frecuencia constante, la amplitud constante, y lo único que cambiaríamos sería la fase de la señal en función de las variaciones de la señal modulante o moduladora. La escucho. ¿Y no qué? Bueno, fantástico. Volvamos acá. Nosotros decimos, tenemos AM, radio AM en este rango. ¿Qué voy a modificar de la portadora para transmitir en AM? La amplitud, esto es amplitud modulada. Amplitud modulada. Entonces, acá voy a usar amplitud. Y en el caso de la FM, ¿qué voy a modificar? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, esa es la idea. Esa es la idea. Pero en realidad lo que estamos viendo nosotros, más allá de que nos convenga o no nos convenga, estamos viendo los métodos de modulación y en este caso usamos modulación de amplitud o modulación de frecuencias. Y siempre en sistemas analógicos, porque ya vamos a ver que en sistemas digitales nosotros modulamos en amplitud, modulamos en frecuencia, modulamos en fase y modulamos en combinaciones de amplitud, frecuencia y fase. Escuchen lo que estoy diciendo, en combinaciones de amplitud, frecuencia y fase. Ya se complica, ¿no? Acá no estamos hablando de mezclar ninguna de estas. O es amplitud modulada, como decía el compañerito recién, o es frecuencia modulada. Depende de lo que yo quiera hacer, amplitud o frecuencia. ¿Está claro?
En fase, ya lo vamos a ver cuando hablemos de modulación digital, porque la modulación en fase pura no tiene mucha aplicación en esto, pero la combinación en los sistemas digitales de fase con amplitud y frecuencia me permite en una misma señal modulada transmitir una mayor cantidad de bits que si solamente modulara en amplitud. ¿Sí? No se apuren, ya lo vamos a ver eso. Ahora estamos analizando desde el punto de vista analógico las distintas modulaciones que tenemos. Sigamos. Fijamos lo que tenemos acá, modulación analógica. Señal en banda base, analógica o moduladora. Esta señal en banda base tiene un ancho de banda que está determinado acá, la FDT, tiene este ancho de banda en frecuencia. Acá tenemos un modulador donde va a entrar la moduladora y se va a mezclar con la portadora que tenemos acá. Esa portadora tiene una frecuencia central, es única porque esto es una señal fija, no varía, absolutamente fija, así que esto tiene una única frecuencia. Esto que ven ustedes reflejado acá es porque matemáticamente en el espectro de frecuencia nos aparecería una frecuencia negativa. ¿Esto es real? ¿Hay frecuencias negativas? No, porque negativa no existe. No, en el campo real no. En el campo complejo sí, pero para los análisis matemáticos. O sea que nosotros usaríamos esto. Con lo cual, la salida del modulador me daría esto. La señal modulada. Esto es lo que yo estoy transmitiendo. Si ustedes ven, teóricamente, esto que tengo en la línea de puntos acá, toda esta línea de puntos, ¿qué es? Esta señal. ¿Está bien? Y está dada ¿por qué? Por las distintas amplitudes que tome ¿quién? La señal portadora. Y encima, como dijimos recién, tenemos una señal por arriba y una señal por abajo. Con lo cual tenemos la doble banda lateral. Analizado en el dominio de la frecuencia, tenemos que este es el ancho de banda con la portadora al medio, la banda lateral superior, la portadora, la banda lateral superior para la derecha, frecuencia más alta, la banda lateral inferior para la izquierda. ¿Y cuáles son las dos bandas? La de arriba y la de abajo. Acá hay información, acá hay información. Es decir, que si yo transmitiera así, estaría transmitiendo el doble de la información que tengo como señal moduladora. Por eso en el dominio de la frecuencia me aparece la portadora al medio y las dos bandas laterales. Banda lateral inferior, banda lateral superior. Estas son las dos bandas laterales. Para que tengan una idea, una señal de televisión de aire, supongamos canal 12, la señal de televisión tiene dos portadoras. En realidad tres, pero hablemos de dos. Tiene la portadora de video y la portadora de sonido. ¿Está bien? Tengo que tener dos portadoras distintas. El sonido en la televisión viene modulado en frecuencia, mientras que el video viene modulado en amplitud. ¿Se entiende esto? El video viene modulado en amplitud. Lo que se hace cuando se transmite es recortar una de las bandas, generalmente la banda lateral inferior, se recorta y se transmite solo la banda lateral superior, con un poquito de la banda lateral inferior, que se llama banda lateral vestigial,
y eso se hace generalmente para no perder el sincronismo en el receptor. Pero así es como se transmite. Y dije que son 3 portadoras porque nos falta la portadora de croma o la portadora de color que nos va a dar el color de la imagen. ¿En cuál dijo, profe, que se transmite solo la banda lateral superior? En la señal de televisión, en lo que es video. Banda lateral superior con una banda lateral inferior vestigial. O sea, transmitimos un cachitito de la banda lateral inferior, pero no toda. ¿Está? Bueno, porque yo te estoy diciendo que en esto, cuando yo modulo, estoy poniendo la señal por arriba y por abajo de la portadora. ¿Sí? Por arriba y por abajo de la portadora. O sea que tengo el doble de señal transmitida. El doble de la señal analógica moduladora. Estoy transmitiendo 2 veces la misma información. Por arriba y por abajo de los valores de amplitud de la señal portadora. Entonces, si pudiera recortar una de las bandas laterales, estaría ahorrando ancho de banda. Supongamos en este grafiquito de abajo, si yo saco la banda lateral inferior, ¿sí? Banda lateral inferior, acá me queda este pedacito de ancho de banda. Mientras que si transmito las dos, tengo el doble de ancho de banda necesario para poder transmitir. Acá estoy ocupando el doble de lo que necesitaría para transmitir esa información. Ya lo vamos a ver más claro en otros ejemplos más adelante. Claro, el receptor recibe todo, ¿no es cierto? El receptor recibe todo. Saca la portadora, la elimina, hay un filtro, o como vimos adelante, un filtro pasabanda, elimina la portadora. Y se queda con un filtro pasabajo donde tiene la señal moduladora. ¿Sí? Ponemos un diodo, eliminamos la banda lateral inferior, pasa a la banda lateral superior solamente, y eso lo convertimos en la señal que queremos recibir. Bueno, acá tenemos. Las señales analógicas son funciones continuas en el tiempo, pueden tomar infinitos valores de voltaje dentro del rango que permite el medio. Eso ya lo dijimos, tenemos acá un rango de valores de tensión y esta señal puede tomar cualquier valor en el desarrollo de la señal en el tiempo. ¿Sí? Desarrollo de la señal en el tiempo. Distintos valores en función del tiempo, eso ya lo sabemos. Puede ser esto, que puede ser una señal analógica de voz o de lo que fuera, o una señal constante, un seno, un coseno constante, como este. Acá tenemos una señal periódica, ya sabemos lo que es, que se repite cada cierto tiempo t, que tiene una función, una frecuencia determinada en función de la cantidad de repeticiones que tenga en la unidad de tiempo, que tiene una longitud de onda medida en metros en función del desarrollo que tenga esa onda, considerando que se desplaza a la velocidad de la luz, con lo cual la longitud de onda era c sobre f, velocidad de la luz sobre frecuencia, y si nuestras frecuencias son muy altas, se acercan a la velocidad de la luz, la longitud de onda se reduce hasta valores muy chiquitos, centrimétricos, como tenemos en las señales de microondas, que por eso le llamamos microondas, porque son señales muy chiquititas en su lambda, su longitud de onda. Entonces, la amplitud es el valor máximo, el periodo es la cantidad de tiempo en segundo, unidad de tiempo, para que la señal se repita, la frecuencia, el número de veces que se repite. La fase es la posición relativa al instante cero.
el desplazamiento que tiene la señal se mide en grados o en radianes. Nosotros, de acá a la izquierda en este gráfico, generalmente hacemos el círculo donde tenemos un radio unitario que se va desplazando de 0 a pi sobre 2, pi, 3 medio de pi, 2 pi, y eso me va generando esta señal. ¿Está bien? Tiene una cierta amplitud, bueno, acá tenemos otra de otra amplitud. Si yo corriera este eje, si lo corro hacia acá y lo pongo acá, ahí tengo un desplazamiento de fase. ¿Por qué? Porque mi señal arrancaría desde 90 grados, si acá tuviera el círculo trigonométrico, estaría arrancando ese vector acá, a pi sobre 2. Quiere decir que estaría arrancando desde este punto hacia abajo. Y el ciclo terminaría acá. Eso ya lo saben, ya lo hemos visto, o sea que no vamos a insistir en esto. Acá tenemos los distintos desplazamientos de fase. No hay cambio de fase, 90 grados de cambio de fase, 180, 270. Cada uno de estos es lo que les decía recién. Corremos el eje de ordenada, ¿sí? Lo corremos a la derecha, 90 grados. Acá lo corrimos 180 grados. ¿Sí? Si lo trajera acá, o sea, si arrancara de acá, sería 270 grados. Y así las distintas relaciones de fase entre señales. Estas relaciones de fase es lo que nosotros usamos para transmitir señales digitales con una modulación de fase. Utilizamos esto. Arrancamos de acá un 1, arrancamos de acá un 0. ¿Ves que sería fácil? En señales analógicas se complica mucho y no es fácil hacerlo, por eso solamente se usa amplitud y frecuencia, no fase. Pero sí en modulaciones digitales, ya lo vamos a ver, no se asusten. Señales que se pueden representar en el dominio del tiempo, esto ya lo vimos, esta formulita tonta, ustedes tendrían que tenerla muy bien presente para poder entender todo lo que es el desarrollo después de las señales digitales. Acá tenemos que la P de T, normalmente a veces usamos S de T también, señal de T, es amplitud por el seno de la frecuencia omega T, omega por T, más la fase, que es las tres cosas que vimos recién. Amplitud, frecuencia y fase, que son las tres cuestiones que podemos modificar en esta formulita para transmitir información. Normalmente las representaciones se dan en el dominio del tiempo, que es esto, time domain, con una determinada amplitud, o el dominio de la frecuencia, que siempre les dije, si hacemos el cambio de ¿cómo se llama esto? De tiempo a frecuencia. ¿De variable? Transformada. No, estoy hablando simplemente de cambiar este eje, bueno, un cambio de valor, en vez de tiempo, frecuencia. ¿Está bien? Esta señal, que tiene esta forma en el dominio del tiempo, pasa a ser esto en el dominio de la frecuencia. Una única barrita con la misma amplitud que tiene esto, ¿no? Esta amplitud es esta que tiene esto acá, y esa frecuencia es esto. Si hacemos un ejercicio, un ejercicio imaginativo, hagamos de cuenta que esta señal que tienen ustedes acá, ¿sí? Nosotros la vemos ahora, en vez de verla de frente, la vemos de acá, en este sentido, para allá. Nos paramos ahí contra el dibujo y miramos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver una barrita. Esto vamos a ver. ¿Está bien? ¿Se entiende el ejemplo? Hagan el ejercicio, mirarlo así. Difícil.
Sí, profe. Creo que en una de las Filipinas de Miralles estaba como mostrado en una animación cómo quedarían las barritas miradas así en vertical. Muy bien, fantástico. O sea que ya lo saben. Acá tenemos una frecuencia fundamental y algunos armónicos o múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Cómo la vemos? A esto que está en el dominio de qué. ¿Dominio de qué tenemos acá? Dominio del tiempo, y acá en el dominio de... Entonces lo que vamos poniendo es la fundamental, que es una frecuencia más chica. Esto crece hacia la derecha, ¿verdad? De 0 a la derecha infinito. 3F, 5F, 7F. ¿Ya? ¿Cómo van apareciendo en el dominio de la frecuencia? El ancho de banda, este es otro problema que tenemos. El ancho de banda arranca acá, a un cierto valor, y generalmente se extiende hasta valores muy altos de frecuencia para poder tener un ancho de banda aceptable, perfecto, hermoso, cuando modulamos. Pero nosotros tomamos de este ancho de banda absoluto, que se llama, tomamos el ancho de banda relativo, que es desde este valor hasta este valor. En este espectro que nosotros tenemos acá, pintadito de verde distinto del verde Remy que tenemos al lado, acá generalmente está el 90% de la potencia de la señal. El 90%. Quiere decir que no tiene sentido agrandar el ancho de banda, traerlo más, a valores más altos de frecuencia, porque en realidad, si se fijan, la curva va bajando de a poco y necesitaríamos mucho ancho de banda para tener la señal, que acá decimos, tenemos el 90% de la señal, con eso me alcanza para regenerar la señal original. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Ese ancho de banda relativo es lo que vamos a usar generalmente en las señales digitales. ¿No hay preguntas acá? ¿Hay a partir de algún porcentaje es el que se puede reconstruir el absoluta a partir de lo relativo o es bastante, no hay como un número, un porcentaje? Porque No, hay como un 90, por ejemplo. sí, se puede reconstruir, digamos, lo que se busca es que los valores sean lo más cercanos posibles a la señal original. ¿Está bien? Pero los sistemas electrónicos te pueden regenerar este tipo de señales porque tienen componentes predictivos. O sea, si la curva viene bajando, va a seguir bajando. Si la curva viene subiendo, va a seguir subiendo. Entonces se puede hacer. Pero lo que es, no hay tanto problema en los sistemas analógicos, pero en los sistemas digitales, donde una señal digital, o sea, un pulso cuadradito, se genera en función de una frecuencia fundamental y una serie de armónicas, ¿sí? Escúchenme bien lo que voy a decir. Una frecuencia fundamental y una secuencia de armónicas que se van sumando entre sí hasta obtener un pulso cuadrado. Para que ese pulso sea perfectamente cuadrado, yo necesito infinitas frecuencias acá, múltiplos de la frecuencia fundamental. O sea, me iría, en este ejemplo, me iría muy al fondo de la frecuencia. Mientras que, si yo tengo un pulso que viene subiendo, que tiene algunas irregularidades, pero que cae, y puedo reconocer como un 1, no necesito todo esto. Necesito este pedacito. Con ese porcentaje de la señal recibida, yo puedo regenerar sin ningún problema un pulso cuadrado. Y ya vamos a ver cuáles son los límites de corte, cuál es el límite de corte acá en función de los pulsos cuadrados, ¿no? ¿Qué límite tengo acá? ¿Cómo hago? Si todo esto está corrido hacia el eje de la cero, hacia el eje de las amplitudes, o está desplazado en el espectro, todo eso ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, sí. ¿Qué?
No, no, que gracias. Gracias por aclararme la duda. Bien, espero que la hayamos aclarado. Bueno, acá tenemos un corrimiento de fase. No le vamos a dar mucha varilla, pues ya sabemos lo que es. Modulación de amplitud, volvemos a la misma, donde tenemos la señal moduladora, la portadora, y la combinación de esta con esta me da la última. Donde tengo, si ustedes se fijan acá, van a ver que esto es esto. Y se fijan abajo, van a ver que esto es la inversa de esto. O sea, esto saldría así, iría acá, subiría acá, bajaría acá, es lo de abajo. ¿Está bien? ¿Qué modifiqué en la formulita original? PDT dijimos que era el valor de la portadora, que es A por el seno de omega t más tita. A de amplitud, omega t de frecuencia y tita de fase. ¿Qué es lo que modifico? Lo que está en rojo, el cuadradito rojo, que es la amplitud. Lo demás se mantiene constante. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Está entendido, ¿no? Parece que sí. Profe. Sí, profe, ya me lo entendí. Bueno, miren acá. Esto se termina convirtiendo en esto. ¿Está claro? Esto que tenemos acá, este espacio, es lo que define el nivel de modulación. Ya lo vamos a ver. Espectro de la señal moduladora. Espectro de la señal modulada. Con las dos bandas laterales, ¿sí? Que es lo que está por arriba y por debajo de la frecuencia de portador. Transmisión, una de las bandas laterales, eliminando la otra y la portadora. Cuando hacemos banda lateral única y AM de doble banda lateral con portadora suprimida. Con portadora suprimida. ¿Qué es la portadora suprimida? A ver si está acá. La portadora suprimida es transmitir desde acá hasta acá sin esta señal discreta de la portadora. La hago desaparecer. Transmito sin portadora. Lo cual es un problema porque en el receptor después necesita la portadora para lograr el sincronismo. Es decir, cuando un transmisor transmite, en realidad lo que está transmitiendo es la frecuencia de portadora. Supongamos la frecuencia de portadora sea 10 kHz, no importa la información que lleven esos 10 kHz, pero la señal que vamos a transmitir nosotros son 10 kHz. Cuando llegue al receptor, yo tengo que ajustar el receptor a 10 kHz. ¿Para qué? Para estar en sincronía con el emisor. Sí, el emisor transmitió 10 kHz, yo recibo la banda de 10 kHz. Después ahí sí, le saco la portadora, le saco una banda lateral y tengo toda la información que necesitaba. Señal de información, señal portadora, esto ya lo vimos, si lo hacemos en amplitud o si lo hacemos en fase. Profe, ¿para qué se suprime la portadora entonces? Si no puede causar problemas de sincronismo. Porque hay algunos equipos que se puede transmitir sin portadora porque nos estamos ahorrando una frecuencia alta para transmitir. Entonces transmito todo el ancho de banda. ¿Me explico? Generalmente no se usa, se transmite con portadora. Pero hay que tener en cuenta que se puede transmitir sin portadora. Se puede transmitir, porque yo lo que transmito es esto. De la frecuencia de portadora menos B, frecuencia de portadora más B. O sea que en definitiva el ancho de banda es 2 veces el ancho de banda de la señal moduladora. ¿Ah? ¿Ven? La señal moduladora tiene un ancho de banda entre 0 y B. Y acá estoy transmitiendo más B y menos B, o sea que estoy transmitiendo 2 veces el ancho de banda. ¿Qué ganaría sacando la portadora? Ya le dije, estoy ahorrando una frecuencia de 10 kHz, lo que sea, y estoy transmitiendo en un ancho de banda definido, que es menos a más B. O sea, estoy transmitiendo esto. En realidad, estoy transmitiendo una gran cantidad de frecuencias, pero sin la portadora. No sé, se usa muy poco eso. Así se transmite siempre con portadora.
Si quieren, para la semana que viene les busco algunos ejemplos de qué se transmite sin portadora, con portadora suprimida. No le queda tarea de la casa que busquen ellos. También es una buena idea, muy bien, muy bien. Total, ahora el Google es de un argentino. Es cierto, ¿no? Por un Dice ratito. que ya lo recuperó Google. Sí. ¿Se lo habrá Para los que comprado? no... ¿Cómo? ¿Se lo habrá comprado? No sé cómo fue. No, se cayó la licencia de Google y este entró y lo compró. O sea, yo vi en No, pero en por el lo que tweet tengo- del... por lo que en el tengo tweet- entendido, el dominio se tenía que vencer en julio, entonces fue un error de la página y después Sí. Google lo recuperó. Sí, así dice. Tal cual. Y el chico puso que lo compró legalmente en Twitter. No le Sí, logró lo compró legalmente, ¿cierto? Bueno, Hasta lo que leí, Google le ofreció, creo que a plata nuestra serían casi 15 millones, porque fueron unos $200.000, que para ellos será un vuelto a cambio del dominio. sí, eso leí. Ya, Sí, yo le ¿no? digo, no, macho. No, dame 200 millones. Me ¿Sabes hago cuántas mierda. visitas voy a tener? Ay, le debo a Argentina, dicen. Ya. Pero yo no creo, y más si ha sido un error. Yo creo que eso se arregla. Por otro lado, pero bueno. Yo lo que había leído era que como que le correspondía a Google, entonces no le iban a dar nada. Imagino que nada más lo que pagó él. Pero viste que Bueno, si no me dan, si pierdo Y bueno, en todos lados y me dan $200.000, dámelo. Yo lo hubiera hecho más discreta. Le clavas una publicidad medio discreta y le haces un enrutamiento a la página de Google y cobras por las publicidades. Y listo. También podría ser. Buena idea Bueno. esa, ¿eh? Acá hay muchas ideas, ¿eh? para hacer plata. Hay que tener cuidado, Son rápidos, rápido. ¿Cómo robar dominios? Claro, eso va más para redes que para comunicaciones. Claro, Bueno. está bien. Bueno, esto ya lo vimos, es repetir lo mismo, es para reforzar conocimientos. ¿Cómo sacamos que el ancho de banda es 2 veces el ancho de banda original de la señal moduladora? Porque acá arriba habíamos puesto un carrier o una portadora y una señal en rojo y sacábamos esto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién. La modulación en amplitud sin portadora, es con portadora suprimida, exige para su demodulación que en el demodulador exista una señal portadora de la misma frecuencia y fase sincronizada que la señal portadora, lo cual no siempre es posible. Por esta razón se encuentra conveniente añadirle a la modulación sin portadora la señal portadora, de manera que ésta puede emplearse en la demodulación para realizarla de una manera más sencilla, etc. Esto sería sin portadora, simplemente el ancho de banda, lo que decíamos, transmitir esto, y esto sería transmitir con la señal portadora incluida dentro del ancho de banda que estamos transmitiendo. El modulador del producto, esto que tenemos acá, es el que hace la combinación entre la señal moduladora y la portadora. Sale el modulador del producto a un sumador y eso sale como señal modulada con portadora. Este esquema de modulador del producto es el mismo que vamos a usar cuando hablemos de modulaciones digitales. Modulación en amplitud con banda lateral única, bueno, esto que ya vimos. Este es el espectro general y acá cortamos una banda lateral y nos queda la banda lateral única superior. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Un filtro pasa alto, me va a dejar pasar solamente las señales de arriba y las señales de abajo no. ¿Cuál es el límite? La portadora. Es decir, por encima de la portadora pasan, por debajo de la portadora no pasa ninguno.
¿Está bien? El índice de modulación, esto es lo que tenemos que ver. El índice de modulación es una medida de la variación de amplitud que rodea una portadora no modulada, al igual que con otros índices de modulación. En amplitud modulada, esta cantidad llamada profundidad de la modulación, pero generalmente usamos índice de modulación, indica la variación introducida a la modulación respecto del nivel de la señal original y se mide en porcentaje de la modulación. Es decir, esta es la señal modulante. En este punto es donde medimos el índice de modulación. Si no se entiende, me paran y me preguntan. Acá mido el índice de modulación, que es este porcentaje. El máximo menos el mínimo sobre 2 veces la amplitud de esta señal, de la modulante, y eso tiene que ser menor a 1. Yo le agregué menor o igual a 1. Fíjense, acá tenemos un índice de modulación al 50%. Acá tenemos un índice de modulación al 100%, o sea que si fuera al 100% me daría este índice de modulación 1. Por lo tanto, yo digo igual a 1. Y acá tengo un 150 de modulación. Hasta acá no tengo problema. Pero cuando vengo acá, estas señales que estaban fantásticos hasta este punto se empiezan a cruzar por arriba y por abajo. Todo esto que está cruzado acá genera pérdida de información. Esto no se puede recuperar. Por lo tanto, como dijimos recién, el índice de modulación debería ser menor a 1, igual o menor a 1. ¿Preguntas acá? Hello. Profe, no entendí cómo se calcula. ¿Cómo sería? El índice de modulación. De acá. Sí. De acá, la amplitud máxima menos la amplitud mínima. Esto es la amplitud máxima, esto es la amplitud mínima, ¿sí? Sobre 2 amplitud de... 2 veces la amplitud de esto mismo. Claro, para que me dé esto menos si esto fuera 0, queda amplitud máxima sobre 2A y esto da 1. ¿Está bien? ¿Sería eso el AC? Eso no entiendo. ¿Qué es el AC? El valor Sí. Sería eso, digamos. El valor de la amplitud de esta porquería, de la modulante. No sería de la portadora porque está O de la el portadora, sí, está bien. El de la izquierda, de carry. arriba. Sí, el valor del carry. El valor del carry, está bien. Bien. Espectro de AM. Acá tenemos las señales de AM, eso ya lo vimos. No lo vamos a repetir. Variación de frecuencia. Esto es importante. El rango audible. Miren, nosotros acá está definido entre 20 Hz y 21 kHz. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Infrasonido, esto es lo más grave. El tum, tum. Cuando van al boliche, los graves, ustedes lo sienten más que por los oídos, por la frecuencia grave que les golpea el pecho, ¿sí? Lo sienten en el cuerpo más que en el oído. Y entre 20 Hz a 20 kHz, esto es lo que escuchamos normalmente. Y acá tenemos los ultrasonidos que nuestros oídos no captan, no responden a estas frecuencias agudas. No las escuchamos, pero el perro sí. O sea que el perro tiene un oído con un rango más extendido que el del humano. El perro escucha ultrasonidos. Los silbatos para perros, nosotros no los escuchamos, pero el perrito sí.
Esto sería, digamos, entre lo que son los graves, los medios, los agudos y los ultrasonidos, nosotros podemos, en cualquier sistema de regulación, podemos Ecualizador. aplicar un filtro. ¿Cómo? Ecualizador. Un ecualizador, por eso. Ujú. Podemos aplicar los filtros y escuchar mejor lo que queremos escuchar, ¿no? Subiendo, bajando la amplitud de uno o de otro. Modulación de frecuencia, ya lo vimos, modificamos la frecuencia. Esta es la casita que decía el chico este. Entonces, sí es difícil determinar el ancho de banda de FM, pero y, digamos, en función de la moduladora y dependiendo de los parámetros de modulación, 10 es un valor frecuente. El ancho de banda, 10 veces. Ancho de banda de la señal de FM en Hz, ancho de banda de la señal moduladora en Hz, y F, la frecuencia de la portadora, FC, la frecuencia de la portadora en Hz. Para la difusión comercial, la FM tiene una banda entre 88 y 108 megas, ya dijimos. A cada estación se asignan 200 kHz. Cada radio FM utiliza una portadora diferente. Acá tenemos uno. ¿Por qué esto libre? ¿Para qué ponemos esto libre? Acá también. Exacto. Si yo corro esta portadora mucho más acá, voy a estar mezclando las bandas. ¿Sí? Voy a estar mezclando esto. Y ahí se va a armar un problema bastante serio. Por eso dejamos una zona de guarda. Acá no puede haber una estación. Y fíjense que las FM... ¿Cuál es la frecuencia de la FM de la tecnológica? ¿Cuál era? 94.3. Bien, bien, por lo menos uno la escucha. Bien. 94.3. Si estuviéramos en clases presenciales, podríamos haber hecho una visita a la radio, pero ahora no podemos. Modulación de fase dijimos que no lo íbamos a ver, así que directamente no la vamos a considerar. AM y FM ya hicimos las comparaciones de uno y otro. Y acá terminaríamos. Por eso lo que queda es la pregunta, las consultas, lo que quieran. Hay dos cosas que no entendí. Lo de en FM, lo de que 10 es un valor frecuente de qué cosa. ¿En FM qué? Dice 10 es un valor frecuente. ¿En qué cosa? El ancho de banda. Del ancho de banda. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahora la saqué, a ver, ya te la vamos a subir. Momentiño. Acá. En la modulación de FM, que era un ancho de banda difícil de determinar. Esto es lo que llamamos ancho de banda. ¿Sí? Tenemos la portadora al medio. La BFM es el ancho de banda de la señal FM en Hz, que es esto. BM es el ancho de banda de la moduladora. Tenemos 5 para acá, 5 para acá. Y FC es la frecuencia de portadora. Entonces dice, la modulación de FM que era un ancho de banda difícil de determinar. Pues se puede demostrar empíricamente, matemáticamente, que es varias veces la de la moduladora, dependiendo de los parámetros de la modulación. O sea, es varias veces. Estas barritas son todas frecuencias. ¿Está bien? Porque este es el dominio de la frecuencia. O sea, esta es la moduladora. Entonces, todas estas barritas son varias veces la moduladora. Pero a los fines de los cálculos y empíricamente podemos decir que es 10. Por lo tanto, el ancho de banda de la señal FM es igual a 10 veces el ancho de banda de la moduladora. 10 veces el ancho de banda. Si el ancho de banda es, dijimos, 20 kHz, esto sería 200 kHz.
¿Entendemos ahora? Sí, gracias. Si no, empezamos nuevo. Volvemos, Arranquemos. Leonardo, y empezamos nuevo. Bueno, creo que hemos terminado. Si no hay preguntas, ¿nos pasamos de la hora o tenemos que Sí, seguir? estamos un poco pasados. Voy a cortar la grabación. Bueno, gente, me alegro que hayamos tenido esta charlita. Fue bastante interesante y espero que algo les haya quedado. Ya está subida, Matías, está en la autogestión, porque esta clase, les dije, la dio Miralles el miércoles. Así que ya todo esto ya está subido. Muy bien. Muchas Buen gracias. fin de compañeros, chicos. Disfruten, pásenla lindo, que les vaya lindo en el No, profe. parcial. A los que